Buenos días, hermanos queridos de la bendita renovación de esta corriente de gracia que fue el Espíritu Santo, el que descendió de Pentecostés aquí en esta bendita tierra llamada Sangolquí. Primeramente quiero agradecer a Dios por este grande beneficio y estas grandes bendiciones que Dios ha mirado con compasión al pueblo sangolquileño, para venir el Espíritu Santo como flotaba entre las aguas al principio de la creación. Primeramente quiero decir que yo me llamo Alfonsina Espinosa Sosa, fundadora de la renovación de aquí, de Sangolquí, que no lo merezco, pero bueno, el Señor me escogió, a pesar de tener muchas dificultades, quizá una persona muy alejada de la gracia de Dios, por los problemas que tuve en mi matrimonio. Pues son cosas que el Señor va sanando de acuerdo a la entrega personal que uno se hace. Primeramente, la bendita renovación se manifestó en Estados Unidos en el año 1960 o 62 a unos hermanos que daban catequesis en la universidad, el nombre no me acuerdo, pero en la Universidad de Estados Unidos. Y en ese entonces no les hacían caso a los alumnos, a los señores catequistas no entendían. Ellos principiaron a hacer un retiro. Y en ese retiro uno de los hermanos dice: alabemos al Espíritu Santo a que nos ilumine, que es lo que debemos decir, hacer y actuar. Y dice que empezaron a alabar al Espíritu Santo y se manifestó el Espíritu Santo con todos los dones como se manifestó en Pentecostés, hablan mensajes de la palabra de Dios, maestros que interpretaban, es decir, los 7 dones santos con sabiduría, ciencia, prudencia, consejo, el santo temor de Dios y la misericordia, el perdón de cada uno. Y dicen que empezaron pues ahí a orar y en el momento preciso una de las hermanas, porque uno se piensa, salió una hermana y dice que el Espíritu Santo, que se debe formar grupos en las casas, estos grupos con la presencia del Espíritu Santo. Empezaron a formar los grupos y algún tiempo, y como en ese entonces estaba también de catequista una hermana de Loja llamada Victoria Eguiguri, y con su compañera de Estados Unidos dijo: estas cosas tenemos que manifestar. Vinieron al Ecuador, formaron unos grupos en Loja, Ana Victoria Eguiguri, formaron los grupos en Loja y luego vinieron a formar grupos en Quito. Los sacerdotes, el padre Herminda, sacerdote jesuita que era un ancianito, que él dijo: estas cosas hay que avisar al obispo para tener, como somos iglesia tenemos que estar unidos a la cabeza de la iglesia. Y fueron pues a donde el obispo, que en ese entonces era el padre Pablo Muñoz Vega, y le dijeron que necesitaban un sacerdote a que dirija los grupos de oración, contándole todos los detalles. El padre dijo: está muy bien, como los jesuitas tienen mucho discernimiento, les voy a dar un representante jesuita, pero no les dijo el nombre. Dio la carta para un padre Ramos. Las hermanitas fueron a la compañía y preguntaron por el padre Ramos. El padre Miguelito Ramos no había estado allí, pero la portera dice: sí, aquí está el padre Ramos. Y sale el padre Ramito. Ellas le entregan la carta y le avisan que le han nombrado representante de la renovación. Pasa de que estaba ya el padre Ramitos con las hermanas nombradas el representante, y va a los grupos de oración, especialmente a un grupo de una hermana, Marisa Cuchín, que era muy amiga mía por el tiempo de mi esposo. Y ahí las señoras le dicen: no, si era el padre Miguel el que tenía que estar aquí.
no le conocían al padre Ramitos. Entonces fueron otra vez donde el obispo, y el obispo dijo, no, si se ha equivocado, me he equivocado yo, pero el Espíritu Santo no se ha equivocado, dejémosle al Paquito, porque le decían Paquito al padre, dejémosle que él sea el representante de la renovación, el padre Paquito Ram. Entonces seguían los grupos en Quito, cuando ya ahí le invitan a la madre Alba Lucía, que era profesora del colegio de aquí de la Inmaculada, de las Madres Franciscanas de la Inmaculada, la madre Albita Alba Sandoval. Ella, me atrevo a decir, ella era de Cangagua. Y entonces estaba de profe y recibe el seminario allá en Quito, en la casa de la Marisa Cusín. Y dice, estas cosas, estas gracias, se deben dar también en San Colquí. Y conversa con el padre Ramitos, y el padre Ramitos dice, está muy bien, pero le pone de responsable a la madre que ella forme los grupos, dando a las personas a que asistan al primer seminario que se iba a dar aquí en San Colquí, en el Colegio La Inmaculada. Y entonces sí se reunieron a la primera conferencia, una cosa de unas 30 personas a 40 hermanas y unos 4 hermanos, que no sé si querrá que les diga también los nombres de las hermanas, que algo de me acuerdo, y de los hombres 4 que asistieron a ese seminario, que habían asistido. Al primer, del amor de Dios, no asistí, pero la hermana Albita, siempre insinuando, me dijo que vaya. Me fui a la segunda conferencia y hablaban sobre el pecado. Y al recibir era una señorita que nos dio la conferencia del pecado. Y yo le dije a la señorita que es pecado porque estaba tan alejada de Dios, pero sin embargo ya estaba asistiendo a unos cursos bíblicos, más o menos ya sabía manejar la Biblia. Me dice, no sé qué puedo decirle, le voy a preguntar al padre Ramitos. Y me toca a mí, pues, y me dice usted, doña Alfonsina, ¿por qué no vino? Yo, humanamente, siempre basada en las cosas humanas, yo dije tantas cosas, y hasta que dije esta tontera que siempre se decía, primero la obligación, después la devoción. Le dije así, y padre Ramitos se enfadó tanto conmigo que hasta me dijo que era una Satanás. Y yo dije, bueno, eso sí que no me he de salir porque me van a comentar las señoras. Y me sentada ahí hasta que se vayan todas y cierra la puerta el seminarista que... Doña Alfonsina, yo no le dejo salir si no me dice que va a regresar a la imposición de mano. Le digo, yo regresar para que me insulte así, ¿cómo va a creer que yo regrese? ¿Y qué señor? Si yo no tengo ningún señor que me controle. Bueno, hablando con... Estaba por ahí que Alfonsina, ¿dónde está? Yo no le suelto a doña Alfonsina si no me dice sí que va a regresar. Dije, sí, de regresar y déjeme salir breve. Mi hermano, que el rato que yo salí, el padre Ramitos estaba en la puerta de estas con las manos puestas y me dijo, Alfonsina, perdóneme. Ay, primera vez yo creo que el Espíritu Santo vino sobre mí. Lloré, le abracé al padre Ramitos, se me quitó, créame, que fue el don del perdón que me dio en ese instante, en el abrazo. Me dijo conmigo, ahí sí convencida, le dije, sí regreso a la imposición de mano. Ahí solo daban 5 conferencias, no nada más, y era la imposición de manos y se acababa. Entonces yo vine y me senté incluso al último, a verlo como era. Y yo también leía mucho los libros de los Rosacruces porque mi esposo era Rosacruz, pero no me hice, aunque me insinuaba, no. Leía sí, pero no me inclinaba. Y entonces ahí había el designio de las aureolas de las personas de acuerdo al color de la áurea, era la persona que era. Y entonces, como yo estaba en eso metida, estaba viendo las auras que pasaban en las personas diferentes, y que al lado mío se sentó mi hermana Rosita y la señorita Esperanza Castro, que Dios le tenga en el cielo, que fue que me apoyaba bastante, a pesar de que sus hermanas no me querían, pero ella en cambio venía escondidito y me apoyaba en todo. Y le vi que pasó donde ella, y cuando vino donde yo vi una cosa, una luz que vino, ¿no?
y tan negativa que estaba, dije, esa es la aurea del padre Ramitos, y no sabía que había sido que el Espíritu Santo ya vino donde vi. Pasó eso, y ya cuando ya me entregué, el padre Ramitos enseguidita dijo, tenemos que formar grupos, nos llamó, y ahí estando los 4 dijo, a ver, ¿quién nomás quiere tener en sus casas grupo de oración? Dice Alfonsina, yo vivía en la casa, en las bodegas de mi hermana Rosita, de mi cuñado, y era una salita pequeña. Le dije, bueno, en esa salita les puedo recibir. Y el primer grupo que se formó el día lunes, el segundo grupo de la señora Raquel Tello con su esposo que asistieron al primer seminario fue el día miércoles. El día jueves la monjita aquí en el Colegio La Inmaculada con una señora al arco que no me acuerdo el nombre. Y el cuarto grupo era de las señoritas Castro y nos dijo que pongamos los nombres a los grupos. El grupo del día lunes se llamaba el Grupo del Señor, de la señora Tello se llamaba el Grupo de la Divina Misericordia, de las Madres era Jesús Resucitado y de las señoritas Cartos era la Sagrada Familia. Formaron los 4 grupos y empezamos, dijo, hay que hacer un seminario, el padre Ramito, y ahora tenemos que ir donde el sacerdote que en ese entonces era el padre Luis Jacoma, que estaba de sacerdote, a exponerle que había estos grupos y que queríamos unirnos a la iglesia. Entonces el padre dijo, bueno, les doy la capilla de las almas, que se llamaba en ese entonces, y ahora Cruz del Santísimo. Y nos dijo, ahí pueden reunirse. Entonces dijo el padre Ramito, reuniremos los días martes como asamblea. Empezamos a reunirnos ahí, a cantar. Entonces ahí ya le trajo padre Ramitos al Pancho Rivas, al Marcelo Torres, que cantaba, el padre Saúl, el Armando Heredia, y entonces ya empezó a hacerse fiesta. Las reuniones era una fiesta, un derramamiento, bueno, maravilloso, y dice, vamos a dar, dice, un seminario a todas las personas. Ahí empezamos a dar el primer seminario de las personas nuevas que se puede decir que se dio ahí en la capilla, fue el padre Ramitos, el Marcelo Torres, y me ponen a mí, que bueno, me hacen dar a mí, que me acuerdo siempre que los Hechos de los Apóstoles, la conversión de Cornelio. Y yo les digo ahora que también se pueden reírse de que yo hice la comparación de que los corazones duros y que están sus bisagras enmohecidas, pidamos al Espíritu Santo que con la oración venga a poner el aceite de la oración en esas bisagras, a que se abran esas puertas, y esas puertas abiertas entre Cristo Jesús el Salvador. Yo me acuerdo que eso dije, bueno, y toda la gente también quedó contenta, ¿no? Bueno, y ahí sí dijo el padre Ramitos, vamos a formar más grupos. Empezamos a formar los grupos. Era primeramente, fuimos a las hermanas que estaban ahí presentes y que querían hacerse responsables de los grupos de acuerdo al lugar donde ellas vivían. El grupo de San Pedro era la Martita Morejón de Espinosa, que ya es muerta, que también Diosito le tenga entre los cielos. El segundo grupo de San Nicolás y la Tola, que llevaba la hermana Lolita Mejía de Ptaco, también que está en el reino de los cielos. Después fue también el grupo que ahora le dicen de la Marianita Noroña, que ahora creo se llama el grupo de San Albornoz, pero en ese tiempo no se llamaba, llevaba la hermana Marianita Noroña, que era también una de las grandes que nos acompañaba. El otro en Jantumpuco, la hermana Clemencia, Jesús está vivo, la Carmen Leime. Y empezó ya la renovación a seguir creciendo. Entonces vino el Armando Heredia por el mes de agosto y dijo, primeramente en julio ya formaron los responsables y le nombraron como responsable de la renovación al Marcelo Torres, el viceresponsable el Pancho Rivas, secretaria era la Angelita Yumiquinga o Guayasemi,
Ángel Tahuayazamí, tesorera la señorita Castro, visita de los grupos era Nancy Tinta, mi hermana Rosita, y a la Marianita Norondia y yo a formar los equipos del seminario. Eso se formó de esa manera, el Pancho Rivas y el Marcelo Torres y el padre Saúl eran los que animaban. Viene el hermano Armando Heredia y dice, como hay tantos grupos, ahora hay que formar una coordinación y un consejo, ya no sería solo grupos así, sino hay que formar el consejo. Entonces ahí me nombraron a mí como responsable del consejo. El Pancho Rivas siguió siendo el vice, y ahí fue la tesorera mi hermana Rosita, secretario creo fue uno de los jóvenes. Y ahí sí ya se formó la coordinación y el consejo que inscribimos ya como consejo, ya no solo como grupo, sino como consejo. Y en octubre, que aquí le tengo, que fui también invitada al tercer EXE de la renovación, porque el primero se había dado en Quito y el segundo en Cuenca y el tercero era en Guayaquil, en donde me mandaron a mí con la Marianita Noroña, el representante ya de consejos de San Joaquín, no como grupo, sino como consejo de San Joaquín. Aquí está, incluso entonces me dieron a mí como la representante del consejo de San Joaquín. Y luego, después de eso, empezamos a formar ya los grupos de diferentes parroquias. Y de ahí nos fuimos también a San Pedro, a Maguania, a la García, Pinta. El seminario que dimos de fuera fue en Tolonta, en donde los hermanos de Tolonta nos venían a hacer cantar a manera de ellos, hasta que una vez el Armando Heredia dice, los de San Joaquín están cantando como los de Tolonta, pero ya después, ya como vino el Pancho Rivas, el Marcelo, ya nos enseñaron a cantar bien, y solo eran los cantos alabaré, Dios está aquí, no hay Dios tan grande como Él, y el otro, Jesús te ama, Dios te ama, y esos eran los que más sabíamos, y las oraciones. Y luego, después de que ya pasó todo esto, empezamos ya a dar a diferentes parroquias, y ahí fuimos a Pomasqui, porque la Juanita en ese tiempo creo que vivía en Pomasqui, y venía de allá a recibir los seminarios, las oraciones que se reunían. Todos los martes era una asamblea en la iglesia, en la capilla. Entonces se animaba y la gente solo oyendo entraba y iba multiplicándose las gracias de Dios maravillosamente, que casi es inexplicable cómo crecía la renovación. Entonces fuimos a Pomasqui y también ahí formamos un grupo. La Juanita fue la responsable de ese grupo, que formó un grande grupo y grupo hasta de jóvenes. Tanto era así que había muchos jóvenes ya en la renovación. Se vino, dijo la idea Armando y el padre Ramitos y todo, formemos un equipo de jóvenes. El primer responsable nomás era todavía. El primer responsable de los jóvenes fue mi hijo Fernando. Y como todos eran jóvenes y estudiaban en diferentes colegios, mi hijo Carlito estudiaba en la Academia del Valle, vinieron de la academia los Costales, los Regas, los de la Cueva. Mi hijo Fernando era del colegio Juan de Salinas, ahí vinieron el Jaime Tello, Jaime Osorio, Jaime Larco, el Gómez, ¿cómo es? El Jorge Gómez, el Lucio Díaz, bueno, eran del Juan de Salinas, del Colegio La Inmaculada, las hermanitas Larco, los Gómez y los Povedas, es decir, de todos los colegios se reunían, eran más de 100 jóvenes, naturalmente entre jóvenes se llamaban la atención, entonces ahí se formó el responsable de jóvenes. El primer responsable, repito, fue mi hijo Fernando, que les atendía con Pancho Rivas, el Marcelo, el padre Saúl, que al principio era estudiante de Derecho, estaba en cuarto
cursos de la universidad, pero después el Señor les llamó y siguió el seminario y se hizo sacerdote, un gran sacerdote como es ahora, reconocido mundialmente porque le llevan a Jerusalén, a Inglaterra, mundialmente reconocido. Otro sacerdote también que fue así reconocido mundialmente, el padre Jorge Córdoba, que Dios le tenga en el reino de los cielos, también es famosísimo por su don de sanación. De ahí todo coadjutor que venía acá era renovado, salía renovado. Ahí vino el padre, no me acuerdo el nombre, pero era el padre Hernández, coadjutor, y que fue después secretario del obispo de Quito. El padre José Fernando Zurita, de aquí salió, que vino de coadjutor y salió con esos dones grandes. El padre de la Cueva, Eduardo de la Cueva, otro padre que salió también, era coadjutor, pero asistía a los grupos de la renovación y se hizo, claro, carismático y ayudaba mucho. El padre Alfonsito Galeano, el padre Ramiro Ramírez, bueno, tantos padres coadjutores que no me acuerdo, que me disculpen que me haya olvidado. Entonces ellos salieron y dispersaron también, se extendieron, se puede decir, a la bendita renovación por diferentes lugares, incluso a nivel mundial. Luego, después, dando gracias a Dios, empezamos ya a tener un equipo de formación. Entonces empezamos a salir a dar a las provincias. Y fuimos del Cacha al Macará, aunque no lo crea, dábamos las conferencias, porque empezamos a tener los ministerios. Teníamos el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Transporte que iba llevando, había los hermanos Germánico Bedoya, que después entró y fue también coordinador, el Pancho Rivas, y después los jóvenes, el Lucio Díaz, el Edgar Almeida, el Edwin González, el don ya de alabanza, el don de transporte. Teníamos los ministerios de alabanza, de transporte, de formación de grupos, teníamos el grupo de intercesión que salía de los mismos grupos. Las personas mayores eran las que hacían el grupo de intercesión rezando el rosario antes de principiar la oración de la renovación. En todos los grupos tenían que, los mismos grupos, de ahí salía con estos ministerios. Entonces era unida la renovación con los jóvenes. A dónde íbamos, los jóvenes nos ayudaban porque teníamos el transporte que también nos llevaba. Todo era una manifestación tan grande del Espíritu Santo que no sé cómo salíamos, hasta que ya después de un tiempo que dejé, vino el segundo coordinador, fue la señorita Alfonsina, que pasó un tiempo. Luego, después de ella, vino el hermano Víctor Tuapanta, que estuvo algún tiempo, que fue una maravilla. El hermano Miguel Vela, que también, el hermano Germánico Bedoya, este hermano Germánico Bedoya, Dios le dio un gran don, que predicaba en poesía. Tanto es que a Guayaquil le llevaban a que predique, y predicaba en poesía el hermano Germánico Bedoya, qué cosa que le atraía eso, era una maravilla. Y luego, después de que pasaron tantos años, creo que fue coordinadora la Rosita Suquillo, luego el Francisco Moya, después el hermano Arnaldo. Con el hermano Arnaldo empezamos para formar la comunidad, que el padre, como yo, siempre nosotros no nos quedábamos solo en el grupo, en el interno, salíamos y
padres o personas que venían a dar conferencias a los grupos de Quito, de ley venían a Sangolquí a darnos las enseñanzas, a darnos lo que daban en Quito, las conferencias y todo, y entonces estaba la renovación estaba bien formada, con mucho conocimiento, incluso trajimos al padre Ernesto Bravo a que nos dé enseñanzas bíblicas. Es decir, trabajábamos muchísimo, ¿no?, unidos a la iglesia, no solo un grupito, era todo, ¿no?, todo general. Y venía tanto, es así que le trajimos al padre Sánchez, Agustín Sánchez, que tenía el don del descanso del Señor, y aquí como era la iglesia llena, descansaba en el Señor. El padre Claudio de Chile también, que vino, que tenía ese otro don, como era la renovación. Usted no tiene imaginación lo que era. Venían los padres y todo el mundo sabía, recibíamos de enseñanza. Luego le trajimos también al hermano de la Argentina, el hermano Osvaldo Cuadros, que nos dio enseñanza de comunidad. Dijo, un grupo ya maduro tiene que formarse comunidad, si no se queda de grupo. Tiene que ser comunidad. Y aquí en Sangolquí se ve que la gente trabaja mucho, tienen cada uno sus dones y son como unas hormiguitas que trabajan, tiene que formarse la comunidad. Entonces, Padre Ramitos y Padre Mundo nos dijo, en verdad, todas las responsables de los grupos de aquí de Sangolquí son unas hormiguitas que todas trabajan, todas de diferentes lugares, de todos los lugares se reúnen y trabajan. Y todas las responsables teníamos que reunirnos los días jueves para manifestar, es decir, elaborar el grupo siguiente y también para ver cómo está avanzando cada grupo. Entonces, los días jueves nos reuníamos en la misma casa de mi hermana Rosita, los días jueves. Entonces el padre Edmundo dijo, estas hermanas que son tan trabajadoras y tienen todos los ministerios para hacer una comunidad, tienen ministerio de alabanza, de canto, el ministerio de oración, tienen ministerio de visita a los grupos, ahí nos visitábamos los grupos, tienen el ministerio de oración, tienen el ministerio de intercesión, tienen el ministerio de llevar llevábamos la palabra de Dios en la Santa Misa, ya nos hicieron participar haciendo la recepción primeramente, luego después de estando tan animosos, yo como me fui a Quito, pero no dejé la renovación de Sangolquí, participaba en Quito y también en Sangolquí, entonces ahí me nombraron a mí a que sea responsable de las asambleas que había en Santa Teresita, con la Marianita Noroña y el hermano Germánico, el Pancho Rivas, el padre Edmundo. Teníamos que venirle a llevar al padre Edmundo en un carro que gracias a Dios hizo amigo Francisco Ewis, que Dios le tenga en el cielo, tenía un carro Mercedes, y el padre Edmundo decía, me viene a llevar en el carro Mercedes, ahí sí me voy a dar la misa en la asamblea. Hicimos la asamblea allá en la iglesia de Iñaquito todos los primeros domingos del mes, a nombre de la renovación de Sangolquí. Nosotros no nos quedamos solos para decir yo, todo era general, a nivel de, no sé. Entonces ahí llevaba la animación el Pancho Rivas, el padre Edmundo llevaba la misa, la conferencia, y cada grupo, cada vez que eran diferentes grupos, les organizábamos a que hagan la recepción, que lleven las lecturas, las peticiones y la animación. Y así, entonces todos los grupos trabajaban en la asamblea, no solo uno, todos los grupos tenían todos los ministerios y trabajaban. Luego después ya se formó la comunidad y ahí también fuimos a Pumac, que ya dije. Y así principiamos, dábamos seminarios, nos llamaban desde, ya le dije nuevamente, del Carcha al Macará. Nos íbamos, lo mismo al oriente, solo nos fuimos al Lago Agrio, ahí formamos el grupo del Lago Agrio. En la Tacunga fuimos los primeros en dar el seminario, que se forma el seminario, los grupos de renovación ahí, y el padre Yuri
recibía el seminario de nosotros que no sabíamos casi nada, pero él cogiendo los apuntes, digo, gran padre de sanación, el padre Churiacosta. Es decir, de lo humilde salían las flores para regarse el perfume a toda la nación del Ecuador. Y no solo al Ecuador. Después que entré yo de secretaria a la iglesia de Iñaquito, entonces ahí me extendí hasta el exterior, en donde se mandaban los libros a la Argentina, a Chile, a España, a Italia, mandábamos los libros. Y entonces empecé a viajar también al exterior a través de la bendita renovación y a formar también. Hacíamos peregrinaciones, había misiones, peregrinación. Las misiones se hacían cada 3 meses, había las asambleas que se hacían cada semana, había las convivencias que se hacían cada mes, había los retiros que se hacían cada 3 meses, que nos íbamos de retiro viernes, sábado y domingo a donde los padres agustinos, donde las madres monjitas de la Inmaculada, a la otra de acá del colegio. Siempre estábamos en unidad de todos y siempre viviendo, transmitiendo la gracia que Dios había puesto. También tenemos una experiencia bien grande que nos fuimos a Pimampiro, imagínense semejante lejura. Nos íbamos viernes, dormíamos ahí, dábamos el seminario y todo. Estábamos también en Chile. Imagínense, íbamos y no sé de dónde salía tanto el tiempo. Cuando uno se entrega a Dios y al Espíritu Santo, Él nos pone las alas y nos hace volar sin tener transporte, pero se nos presentaba. Sin tener plata, el Señor nos daba. Es decir, todo viene de la gracia de Dios estando con Él. Entonces ya una vez de eso que se formó hasta la comunidad, gracias a Dios, que hasta ahora permanece la comunidad y es una de todas las comunidades quizá la que está perseverando, porque las demás se han muerto las personas y se han desvanecido. Y luego también hicimos el primer congreso de jóvenes aquí, imagínense cómo sería atrevernos a hacer el primer congreso de jóvenes en el Coliseo. Hicimos en el Coliseo y la gente se llenó, pero usted no puede entender. Y era tan generosa la gente que nos dieron las colas y repartíamos a toditos colas y sándwiches. Hicimos de traerle a la Virgen del Cisne y dimos la misa de la Virgen en el estadio. La gente se llenaba en el estadio, imagínense cómo sería al principio. Algo tan grande y fabuloso, porque estábamos muy entregadas a Dios, pero después también nos viene el cansancio, la edad, las enfermedades, y no sé. Y también ya cuando va cambiándose los coordinadores, de acuerdo al coordinador también lo que florece. Va a cambiarse el coordinador, va decayendo de acuerdo al coordinador. Y claro, ya nosotros también hicimos la misa de Jueves Santo. Eso era fabuloso, hicimos la misa de Jueves Santo. Es decir, nos metíamos a la iglesia, a todas las actividades de la iglesia. A veces los sacerdotes párrocos nos aceptaban, otros medio, pero nos dejaban a veces, porque también depende que el sacerdote ayude. Si el sacerdote ayuda a una comunidad, a los grupos de renovación, esos florecen. Pero si el sacerdote le pone a un ladito, no puede florecer, porque la cabeza es el sacerdote de la parroquia. Entonces todo eso, y mi hermano Carlitos, mi hijo Carlitos, el representante de los jóvenes, no sé si él quiera decirles algunas palabras, porque como eran mis 4 hijos en ese tiempo tan jóvenes, todos eran de la renovación, jóvenes hijos.